Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 34. Un gobernante ideal. Descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Time Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 30. Un gobernante ideal. Crash. La gigantesca pata de aquella enorme bestia divina descendió a gran ferocidad. El golpe fue tan poderoso que el impacto resquebrajó el piso del colosal laberinto. Fue por solo un poco, pero logró esquivar el ataque del lobo que devoró al sol por un pequeño margen de distancia. Si era sincero, desde su pelea contra el asesino de dragones, tal vez un poco antes, el pelirrojo se había dado cuenta que no sería nada simple para él enfrentarse a seres como los espíritus heroicos, mucho menos lo sería enfrentarse contra uno que era, a la vez, una bestia divina. Afortunadamente para él, cuando se enfrentó a Siegfried, tuvo la buena suerte de contar con la ayuda de Manaka, y esta vez tampoco era la excepción. Actualmente, él podía reforzarse a sí mismo más allá de lo que se lograría con un refuerzo moderno. Sin embargo, todavía no llegaba al nivel al que podía reforzarlo su amiga. No obstante, como ella había dicho, si no practicas, nunca aprenderás, y aunque él y Manaka no podían separarse, él no sabía si podría contar siempre con ella para reforzarlo. Aún así, él no estaría tan loco como para enfrentarse a una bestia divina y utilizarla como compañero de práctica. De ser posible, hubiera tomado al Black Barrel en cuanto hubiera visto la mínima sombra de Skoll y hubiera disparado sin pensárselo dos veces. Sin embargo, no tuvo esa oportunidad. Crash. Otro zarpazo, una vez más, Shirou pudo esquivarlo por un pequeño margen. Pero, ¿por cuánto tiempo podría? Por ahora, no estaba haciendo otra cosa que esquivar y buscar cualquier oportunidad que se le presentara. Afortunadamente, tenía las herramientas para mantenerse con vida contra este feroz enemigo. Para empezar, el triple axel. Generalmente, el doble axel sería su límite en condiciones anteriores. Al principio, solo podía utilizarlo en ráfagas cortas gracias a Avalon y a su refuerzo. Sin embargo, a medida que se acostumbraba a utilizar el hechizo y, más importante, a reforzarse con mayor habilidad, había comenzado a ampliar ese tiempo. El refuerzo mejoraba la resistencia de su cuerpo, lo que le permitía lidiar con mayor facilidad con el efecto de rebote del Axel. Por ende, cuando comenzó a entrenar con Manaka para aumentar aún más sus capacidades para reforzarse, amplió a su vez sus capacidades para paliar el efecto de rebote. Aún así, lo que realmente marcó la diferencia fue la recuperación de la cresta de los semilla. Kiritsugu solo tenía una pequeña porción con la cual había creado el control de tiempo innato. De esta pequeña porción de la cresta dependía la efectividad del hechizo, no era algo que él pudiera mejorar con simple entrenamiento, por lo que, cuando recuperó la primera mitad de la cresta, y esta se acopló con la porción que tenía, la estabilidad del hechizo y su efectividad se dispararon por primera vez. Gracias a esto fue capaz de luchar contra el trono de Inase, utilizando el triple axel durante un intervalo relativamente largo de tiempo sin sufrir las repercusiones al nivel que la sentiría con solo la pequeña porción de la cresta. Y, cuando finalmente la completó, fue capaz de luchar desde el inicio de la batalla contra Siegfried con el triple axel, e incluso pudo alcanzar y mantener el square axel sin sufrir repercusiones letales. Elevar su tiempo innato traía consecuencias, positivas y negativas, entre las cuales el aumento de su velocidad era la más obvia, pero el alcance de este aumento era más amplio de lo que parecía. Él no solo se movía más rápido, reaccionaba más rápido, sus reflejos aumentaban su velocidad y, más importante, también su velocidad de pensamiento. Según Manaka, el aumento de su velocidad de pensamiento a través de la manipulación temporal provocaba un efecto similar pero extremadamente más simple que el que provocaba la aceleración de pensamiento utilizada por los alquimistas de Atlas. Y, a pesar de ser mucho más simple, todavía traía sus ventajas. Contra oponentes normales parecía, desde su percepción, que el tiempo se ralentizaba, y, contra oponentes que luchaban a una gran velocidad, estabilizaba el campo de batalla a su favor.
Además, debido a que el aumento de tiempo se utilizaba en todo su cuerpo a la vez, incluyendo su cerebro y circuitos mágicos, la velocidad a la que podía proyectar armas también aumentaba al mismo nivel que aumentaba el ajuste temporal. No obstante, el agotamiento al luchar utilizando el Axel también era mucho mayor. Este beneficio de aceleración de pensamiento podría no ser la gran cosa por sí solo en una lucha contra seres como los Ghostliners, pero gracias a sus ojos místicos, esto era llevado a nuevos niveles. Los Glamsig no eran ojos extremadamente poderosos comparados con otros, por ende, ni siquiera entraban en el top 3 de rango de ojos místicos, siendo inferiores a los ojos de rango dorado. De hecho, la subastadora había afirmado que, en cierto sentido, eran más parecidos a los ojos puros que a los ojos místicos, y, sin embargo, eran sorprendentemente útiles para Shirou. Los Glamsig tienen habilidades únicas que los diferencian de los ojos místicos comunes, así que, en ese sentido, se podían considerar especiales, pero su utilidad, al igual que el resto de ojos místicos, variaba de magus a magus, y generalmente no eran capaces de interferir con el exterior solo con su uso, así que eran considerados generalmente como ojos no muy poderosos. Sin embargo, ya que su efectividad variaba para los diferentes magus, había excepciones. Los ojos de hada permiten, como su nombre indica, ver a las hadas, las cuales eran normalmente invisibles para las personas comunes y para los magus. No obstante, la habilidad fundamental de los Glamsig eran dos. Permiten percibir información que generalmente las personas no son capaces de procesar y, además, son capaces de ajustar esta información para que el cerebro sea capaz de comprenderla. Se podría decir que actuaban casi como un traductor de información en ese sentido. Sin embargo, obviamente, estos tenían sus límites. Las habilidades de los ojos místicos están ligadas directamente a las capacidades de quien los porte, lo cual puede permitir al ojo mostrar todas sus capacidades, limitarlas, o que incluso que se salgan de control. Un ejemplo de esto era el padre Carabo, cuyos ojos eran más poderosos que él y, de vez en cuando, se salían de control. Los Glamsig trabajaban también con esta limitación, es decir, al utilizarlos, el cuánto seas capaz de ver, con cuánta precisión, o cuánta información seas capaz de captar, variaba de persona a persona según sus características físicas. En otras palabras, los Glamsig perciben y adaptan la información que el cerebro no puede procesar normalmente, pero con cuánta rapidez o hasta qué nivel pueden hacerlo, depende de dos factores: la cantidad de la información que tengan que ajustar, y, más importante, el cuánto tengan que ajustarla. Los ojos místicos trabajan en conjunto con el cerebro de su usuario, y no era lo mismo tener que ajustar información que superaba la comprensión de un cerebro, pero que aún así este era adecuado para reconocer dicho tipo de información, solo que no a niveles tan complejos, a alguien que, desde un principio, no era apto para procesar dicho tipo de información. Un ejemplo de los efectos de los ojos místicos era Norma, quien poseía este tipo de ojos. Ella era capaz de sentir la presencia del aura mágica o de la energía mágica a la distancia, lo que le permitía detectar especies fantasmales sin la necesidad de verlas directamente, como una especie de radar, las cuales se mostraban ante ella con una forma poco clara. Era capaz de obtener un poco de información de los seres a los que veía directamente a través del contacto visual, como, por ejemplo, si alguien no era humano, y estos también le permitían ajustar la información que observaba en el caso de que su cerebro no pudiera procesarla, como, por ejemplo, los movimientos de alta velocidad. Además, a ella no le gustaba pasear por los cementerios, porque, de vez en cuando, podía percibir las siluetas de los fantasmas. Probablemente ella también pudiera percibir a las hadas, pero hasta ahora no se había encontrado con unas de verdad. Otro usuario de los ojos de hadas era Wills, el antiguo compañero de trabajo de Lore Melloy. Él podía percibir a las hadas con total claridad. Si solo podía percibir a las hadas, o si también podía ver otro tipo de espíritus o demás elementos, era algo desconocido para todos después de su desaparición. Si Will solo podía ver a las hadas, podría deberse a algunas posibilidades.
tenía algún tipo de capacidad natural que lo ligaba intrínsecamente a las hadas, lo cual hizo que sus ojos se especializaran específicamente en percibirlas, limitando todo lo demás, lo cual tenía poco sentido ya que se supone era un genio para la evocación, por lo que sus ojos pudieran ver otros tipos de espíritus, debía de ser algo esperable, o, la segunda opción, es que sus ojos místicos no hubieran estado en un buen estado al momento de trasplantárselos, lo cual disminuiría enormemente su potencial. Y por supuesto también estaba la opción de que pudiera ver más que solo hadas, pero era poco común que los magus revelaran tan abiertamente sus secretos. Por último, estaba Shirou. Él, por razones obvias, estaba extremadamente capacitado para comprender las armas cuerpo a cuerpo a un nivel superior de lo que las personas normales podrían con solo un vistazo. Por lo que, sus ojos le permitían obtener un nivel superior de compresión de aquellas armas que analizara, aunque no era capaz de rastrear cosas diferentes a las armas cuerpo a cuerpo, todavía podía obtener información de armas diferente a las armas cuerpo a cuerpo, como, por ejemplo, era capaz de juzgar el concepto de la creación y los materiales de las armas que se alejaban de las espadas, así como la forma en la que éstas eran empleadas. De esta forma había logrado aprender más sobre el Black Barrel. Él también había sido capaz de mejorar la calidad de las proyecciones de las armas, que anteriormente no era capaz de proyectar adecuadamente, como lo eran el Castigo Fantasma y Neo Calibur, si podía o no proyectar creaciones divinas o armas que hubieran alcanzado el reino de los dioses, sin que él hubiera estado explícitamente implicado en su creación, era algo que todavía no había tenido la oportunidad de comprobar. En cuanto a otras cosas que sus ojos le habían ayudado a percibir, estaban los movimientos de alta velocidad. Shirou era capaz de aumentar su rango de visión al utilizar el refuerzo, siendo capaz de observar hasta alrededor de una distancia cercana a 4 kilómetros en línea recta, y también podía aumentar su campo de visión en los laterales. Por otro lado, gracias al efecto de su hechicería de manipulación temporal, su cerebro podía manejar la información de luchas a alta velocidad, y, gracias a sus nuevos ojos, incluso si se enfrentara a enemigos aún más rápidos, como era el caso de Siegfried, todavía sería capaz de responder de forma adecuada. En cuanto a si sus ojos le permitirían ver otras cosas, era algo que solo podía averiguar en el momento, pero dudaba que pudiera ver otro tipo de espíritus diferentes a las hadas, no tenía ningún tipo de alineación que lo ayudara en ese aspecto. No todas las hadas eran imperceptibles, algunas eran de la clase trascendente, las cuales podían ser vistas, por lo que, la que él había visto anteriormente, no contaba. Aún así, a pesar de que los efectos de sus nuevos ojos eran realmente increíbles para su proyección, era poco probable que fueran lo único que hicieran, pues sus ojos habían surgido de la combinación de los Glamsigs y de sus propios ojos puros, y aquel día cuando sucedió el accidente en el taller, descubrió que tenía razón. Hablando de ojos puros, hasta hace poco Shirou no sabía cómo los había obtenido, para empezar, porque estos no se manifestaron desde su nacimiento, como se supone que debía de ocurrir. Pero según su abuelo, en su familia era normal que esto ocurriera en algún punto de su vida, había ocurrido con todos aquellos que habían aceptado perseguir el sueño de Sengo. Y esto solo hacía las cosas más extrañas. Si bien los ojos puros se supone eran más comunes que los ojos místicos, tampoco eran algo que se podía asegurar surgiría en todas las generaciones. Había métodos para aumentar la probabilidad de la herencia, pero él esperaba que su familia no hubiera recurrido a estos. No sabía cómo era visto el incesto en la época de su ancestro, pero debido a los problemas genéticos que podría traer, no era algo bien visto en la actualidad, al menos, no por las personas normales. Los magus eran personas especiales, para bien o para mal. Afortunadamente, no fue el caso según su abuelo, pero eso solo hizo las cosas más inexplicables. Al menos hasta que empezó a estudiar la maldición de su katana. Una de las razones por las que el pelirrojo había decidido estudiar sobre maldiciones se debía a que su abuelo era muy conocido por la creación de espadas malditas, y uno de estos ejemplos era Kokoro Sashi, si bien sus estudios habían progresado maravillosamente, y el que pudiera crear a Watsugunairu y Muramasa era la prueba. Para su sorpresa, la maldición de Kokoro Sashi fue mucho más profunda de lo que creyó inicialmente.
Crear una espada maldita no era algo que necesariamente requiriera de la comprensión de la maldición que portaba. Shirou no quería pensar en cuánto tiempo hubiera tardado en comprender la amplitud de la maldición de Angra Mainyu. Si hubiera tenido que hacerlo para la creación de su katana, sería el equivalente a comprender la inmensa cantidad de maldiciones que la conformaban. Pero con la maldición de Kokoro Sashi era diferente, al menos él conocía el efecto de la maldición de todos los males del mundo. Pero no era el caso con la maldición de la espada, que actuaba como ancla para el alma de su abuelo. Gracias a sus estudios, había sido capaz de entender que era una maldición vinculante, sin embargo, no había podido descubrir cuáles eran los efectos que ocasionaban. En su frustración por no poder entender la maldición, y como un acto un poco sarcástico hacia las habilidades de su amiga, le preguntó a Manaka si también era talentosa en el estudio de maldiciones. Irónicamente, Manaka le contestó con una sonrisa y un asentimiento. Obviamente, ahora él sabía del porqué de sus habilidades, pero en ese entonces parecía que la ironía había aparecido frente a él para bofetearlo. Manaka estudió la katana, y en ese entonces parecía ser un estudio minucioso. Sin embargo, seguramente fue un acto para que él no sospechara, era más probable que ella ya conociera la respuesta antes de que él se la formulara. Según su amiga, Kokoro Sashi poseía una maldición vinculante entre Sengo y Shirou, de modo que, progresivamente, Shirou fuera capaz de heredar poco a poco las habilidades, facultades y conocimientos de su antepasado. Se podía considerar como un tipo de posesión espiritual. Esto era algo que muchos magus habían hecho en el pasado. Estos habían dejado que personas del pasado poseyeran sus cuerpos con la intención de obtener las habilidades y conocimientos de estos. Obviamente, esto tenía sus riesgos. El más común y conocido era la pérdida del control del cuerpo. Además, una vez que el espíritu dejara de poseerte, generalmente se perdían casi todas las habilidades poseídas por dicho espíritu, a menos claro, que la posesión hubiera ocurrido durante un elevado periodo de tiempo, lo cual permitiría conservar más que solo un rastro de dichas habilidades, aunque claro, nunca se llegaría al nivel en donde las habilidades se conservasen por completo. Los conocimientos, por otro lado, eran algo más fáciles de conservar. Como tal, la maldición de Kokoro Sashi no se podía considerar una posesión espiritual per se, pues el espíritu de Sengo no habitaba dentro del cuerpo de Shirou, pero la maldición vinculante provocaba el mismo efecto que una posesión. Se podía considerar una pseudo posesión espiritual. Esta había comenzado desde el momento en el que Shirou desenvainó la katana por primera vez. Fue por la maldición vinculante que el chico se había desmayado la primera vez que la desenvainó. Esta abrió sus circuitos mágicos por primera vez y comenzó a afectarlos. La ventaja de esta pseudo posesión era que Shirou no sufriría el riesgo de perder su cuerpo, pero, por otro lado, el efecto de la posesión, es decir, la herencia, tardaría mucho más en ocurrir. Fue por esta razón que, a pesar de haber desenvainado la espada hace 2 años y medio, los efectos de la posesión solo habían comenzado a mostrarse físicamente hasta hace solo unos meses, con la aparición de sus ojos puros. Esto había aclarado muchas de sus dudas, pero al mismo tiempo, produjo muchas dudas más. ¿Había algo más que heredaría de su ancestro? Aunque Manaka podría contestar sus preguntas, y a su manera lo hizo, el foco de atención se encontraba en Muramasa en ese momento. Por otro lado, para Viejo Herrero, aquellas cosas que habían ocurrido durante varias generaciones en su familia de repente se habían convertido en algo especial y, al ver la mirada llena de curiosidad de su nieto, el Viejo Herrero no pudo hacer otra cosa que rememorar con nostalgia muchos de los sucesos que recordaba habían ocurrido en los últimos 500 años, que desde su punto de vista habían sido cosas normales, pero que resultó que no lo eran en lo absoluto. Y para Shirou y Manaka, fue algo que pocas veces había podido experimentar, en el caso de Shirou, y que nunca había podido experimentar, en el caso de Manaka. Parecía un abuelo contándole las historias de su juventud a sus nietos. De las historias de Sengo, ellos lograron llegar a varias conclusiones sobre las cosas que Shirou podría heredar.
La primera y más obvia habían sido sus ojos puros, ahora tenía sentido el que los ojos fueran heredados de generación en generación, habían sido producto de la maldición de Kokoro Sashi, de heredar el karma de Muramasa, su voluntad, y tomarla como suya al heredar su sueño, por consiguiente, solo el primogénito de cada generación heredaba la espada, y por ende, el deber, el sueño, y la voluntad. Esto no tenía que ver con su estado como herreros relacionados con el mundo de la hechicería, solo era algo común dentro de las familias japonesas. Según Muramasa, algunos tardaban más o menos tiempo en heredar los ojos, y el alcance de las habilidades de estos variaba de portador a portador. Manaka pudo plantear una teoría sobre esto. Según ella, el tiempo en el que tardaban en manifestarse las características heredadas podía depender de varios factores. Estos podían ser, por ejemplo, la compatibilidad física, mental y espiritual que Muramasa tenía con sus descendientes, cosas como a qué grado ellos estaban dispuestos a heredar su voluntad, también podía llegar a afectar. Basándose en esto, y según lo que Muramasa les había contado, Shiro había comenzado con su herencia relativamente rápido. Según él, algunos tardaron décadas antes de manifestar los ojos. En cuanto a las habilidades de los ojos, Muramasa les comentó lo que había visto a lo largo de los años y, una vez más, basándose en las historias, Manaka armó una teoría sobre sus habilidades. Según Muramasa, él siempre puso sus ojos en el karma durante su vida, y varias veces fue capaz de tener visiones de cosas que ocurrirían en el futuro. Manaka identificó esto como un tipo de precognición. El karma era interpretado como una ley cósmica de retribución, referido a las acciones que causan el comienzo del ciclo de causa y efecto. En palabras simples, cada acción tiene su retribución. Muramasa poseía la capacidad de ver esas retribuciones producto de esas acciones. Según lo que el viejo herrero les había contado, su habilidad parecía balancearse entre la predicción del futuro y el cálculo del futuro. Según el herrero, no todas las visiones se cumplían, las que se cumplían al pie de la letra, como si del destino se tratara, ocurrían poco después de que las tuviera. Las visiones que tenían lugar en un plazo más largo de tiempo también ocurrían, pero muchas veces no exactamente tal y como él las había visto, y había algunas que, directamente, no ocurrían. Para Manaka esto fue fácil de interpretar. La capacidad de ver el karma le permitió a Muramasa ver el futuro basándose en la retribución de las acciones que observaba. Sin embargo, el karma era un efecto en cadena, acción y retribución. La primera retribución daba paso a otra acción que, a su vez, daba paso a otra retribución, un ciclo indefinido en pocas palabras. Dicho esto, de una acción podrían surgir infinitas retribuciones a lo largo del espacio-tiempo, por lo que, Muramasa podía usar su precognición para ver las retribuciones a través del ciclo kármico de causa y efecto, pero a medida que más lejos miraba, las retribuciones pasaban de ser una retribución directa causada por una acción, a retribuciones indirectas causadas por el ciclo de causa y efecto. Era el equivalente a pasar de calcular el futuro para un tiempo cercano, a predecir el futuro para uno más alejado, mientras que lo primero tenía enormes probabilidades de ocurrir, casi absolutas. Las probabilidades de lo segundo disminuían a medida que el futuro se hacía más lejano. Dicho todo esto, Sengo les explicó cómo tuvo una de sus últimas visiones al final de su vida natural y, a través de esta, conoció por primera vez a Shirou. Esta visión sucedió justo cuando había comenzado a forjar a Kokoro Sashi y, si bien el viejo herrero no se había informado de toda la teoría que se encontraba detrás de su precognición, debido a la experiencia práctica con sus visiones, había llegado a conclusiones similares. Por ende, al haber observado una visión que podría ocurrir en un tiempo tan lejano y, en su afán de hacerla realidad, trabajó incansablemente para alcanzarla, no para que una acción conllevara a esa retribución, sino para que todas sus acciones a lo largo de sus más de 500 años de vida produjeran esa retribución y, sin saberlo, el viejo herrero había comenzado a forjar un destino aquel lejano día. En cuanto a si Shirou podría aprovechar estas habilidades de sus ojos puros kármicos, lamentablemente, la precognición era una habilidad extremadamente ligada a la carne, por lo que requería de una gran compatibilidad con el cuerpo para poder utilizarse de forma efectiva y, desgraciadamente, el cuerpo de Shirou no era apto para esta.
Esta era una de las razones por la que muchos de sus ancestros habían tardado tanto en manifestar los ojos, y también el por qué algunos de estos habían visto sus habilidades precognitivas tan limitadas en comparación con otros predecesores o sucesores. No obstante, eso no significaba que no podía usar la precognición, pues esta habilidad era heredada a través de la pseudoposesión en forma de los ojos puros, es decir, a diferencia de la precognición común que se heredaba físicamente, los genes del alma de Muramasa estaban alterando hasta cierto punto el cuerpo de Shirou para hacer posible que pudiera darle uso a la habilidad, pero aún así, era una sobreescritura parcial de su cuerpo. La única forma de que su cuerpo fuera sobrescrito en su totalidad era que Muramasa lo poseyera por un amplio periodo de tiempo, más de lo que realmente tenían, y esto podría traer varios problemas, desde la pérdida de control de su cuerpo, hasta una sobreescritura de sí mismo, y eso, sumado a que mover el alma de su ancestro a otro recipiente aumentaría la velocidad de su descomposición, hizo que ellos descartaran la idea. Al final, su precognición estaría muy limitada debido a la poca compatibilidad con su cuerpo. En otras palabras, se podía decir que sus ojos podían ver el futuro a través del ciclo kármico, pero que su cerebro no era muy apto a la hora de comprender esta información. Y así debió haberse mantenido. No obstante, parecía que el karma estaba de su lado, pues toda acción tiene una retribución, y la acción de subir al Rail Zeppelin tuvo como retribución el que Shirou obtuviera los Glamsight. Los ojos que ven el karma, pero cuya efectividad era limitada debido a la compatibilidad con el cuerpo de Shirou, y los ojos que permiten percibir lo que generalmente las personas no pueden procesar, pero que a pesar de eso, en comparación con otros ojos místicos, no permitían ver ni interactuar con cosas lo suficientemente valiosas como para ser considerados como poderosos ojos místicos, se alinearon perfectamente para crear unos ojos híbridos con la capacidad de brindar habilidades precognitivas sin necesidad de tomar en cuenta si la persona era apta o no para manejar esta habilidad. Para muchos magos, esto habría sido considerado como una pérdida de recursos. Si querías ojos de la precognición, solo tenías que comprarlos. En el peor de los casos, todo dependía de si tenías los recursos para permitírtelos. Sin embargo, si alguien como Shirou los obtenía, por su baja compatibilidad, en el mejor de los casos, no podría usarlos adecuadamente. En un caso más realista, los ojos tendrían más autoridad que él y podría pasarle como a Karabo, y en el peor de los casos, podría pasarle como a Galvaroso, cuyos ojos se descontrolaron mostrándole continuamente su futura muerte. Probablemente, su precognición no llegaría al nivel que alguna vez poseyó su ancestro. Los Glamsight no hacen milagros, pero sería mucho mayor de lo que debió haber sido, y mucho mejor de lo que sería con cualquier otro par de ojos místicos. Finalmente, Manaka los llamó a sus nuevos ojos como visión kármica, ojos de la comprensión ádica. Después de los ojos puros, gracias a las historias de Muramasa, Manaka pudo darse cuenta de otra cosa que provocaba la maldición de pseudoposesión. Shirou tenía 16, dentro de unos meses, tendría 17, y había comenzado a estudiar como herrero hace 2 años y medio, y con solo eso fue capaz de reforjar a Caliburn, reforjar la Mono Oshisao, forjar a Watsugunairu y Muramasa, forjar 2 prototipos de la espada enjollada Selretch, etc. Shirou tenía talento, mucho talento en esta área. Después de todo era prácticamente una espada viviente, pero aún así, era demasiado para ser creíble por mucho talento que tuviera. Si fuera un magus, con una gran cantidad de conocimientos y habilidades heredadas a través de una cresta, entonces tal vez sería un poco más creíble, pero con Shirou no fue así, o, mejor dicho, no debió haber sido así. La maldición no era solo en una dirección, vinculaba a Shirou y a Muramasa, poco a poco, transmitiendo de forma subconsciente el conocimiento y la experiencia del herrero hacia su descendiente y viceversa. La maldición no transfería recuerdos o el ego, solo conocimientos y experiencia para el forjado. Fue una maldición creada para que las técnicas del viejo herrero no se perdieran y fuera posible heredarlas a sus descendientes, y eso hacía precisamente la maldición. Transmitía la voluntad de Muramasa a través de los ojos puros, y transmitía de forma subconsciente los conocimientos y la experiencia del herrero, pero como Muramasa había vivido durante 500 años, también había recogido la experiencia de los logros de todos sus descendientes y luego las volvía a transmitir, uno tras otro.
Tal vez no transmitía circuitos mágicos o hechizos de tiempos anteriores, pero transmitía lo que era necesario para lo que Muramasa deseaba. Es decir, 500 años de experiencia y conocimientos se transmitirían a Shirou lentamente a través de la maldición. Y dentro de este conocimiento no solo estaba la forja de innumerables katanas, pues, con el paso de los siglos, su familia había forjado muchas cosas más: lanzas, flechas, escudos, armaduras, incluso si no hubieran sido forjadas por su familia, mientras Muramasa hubiera estado presente o hubiera visto el arma de alguna manera, ese conocimiento se guardaría. Un ejemplo de esto fue la lanza Tombokiri, una de las 3 grandes lanzas de Japón, y la espada llamada Inoshi Shihiri, ahora ambas tesoros heroicos, propiedad de 2 de los 4 reyes celestiales de los Tokugawa y forjadas por uno de los alumnos de Muramasa, Fujiwara Masasane. Este conocimiento se transfería de una manera tan natural que ni el mismo Shirou se había dado cuenta de que lo poseía, era como si siempre lo hubiera tenido. Este conocimiento le serviría para forjar más armas con mayor facilidad y de mayor calidad, y al igual que el resto de información que poseía sobre diferentes armas, podría utilizarla para descubrir diferentes formas de enfrentarse a diversos enemigos. Y, si bien este conocimiento no serviría de mucho contra las enormes garras de Skoll, todo lo anteriormente dicho sí lo haría, sin importar cuánto intentaba el lobo darle caza, no era capaz de poner sus garras sobre él. Sin embargo, y para su desgracia, parecía que Skoll había venido para matarlo a él y solo a él, pues había pasado de largo a Merlin y a Manaka, centrándose en desgarrarlo con sus enormes zarpas. Aunque, tal vez eso no era tan malo. Súbitamente, una oleada de haces de luces concentrados de mana volaron desde los círculos mágicos detrás de Manaka y del gran bastón de Merlin. Los ataques de los 2 magos golpearon a la bestia divina haciéndolo retroceder varios metros y, si bien el ataque parecía ser devastador, la resistencia mágica de una bestia divina no debía ser subestimada. Skoll se levantó una vez más como si el daño hubiera sido mínimo. No obstante, a diferencia de antes, ahora el Gran Lobo tenía en cuenta la participación de los 2 magos. Skoll era el hijo del Gran Lobo Vanagandr, el cual poseía una poderosa autoridad y poderes sobre el hielo, y parte de esos poderes habían sido heredados a sus hijos. El Gran Lobo dio un gigantesco pisotón y, desde el lugar donde había colocado su pata, una ola de carámbanos de hielo surgió cubriendo y rompiendo todo el piso en dirección hacia Merlin y Manaka. La maga estaba a punto de actuar, pero el mago de las flores se le adelantó. Colocó con fuerza su bastón frente a él y, la ola de hielo que se le aproximaba, súbitamente, comenzó a transformarse en un hermoso mar de flores. Esta era una de las formas de utilizar las habilidades de la clase Caster, específicamente, la creación de territorio. La habilidad permitía construir un terreno especial que fuera ventajoso para el mago. Este podía ser creado para diferentes objetivos, como, por ejemplo, para recolectar maná, para utilizar el terreno a su favor, para permitirle hacer cosas dentro del territorio que no podría hacer fuera de este, o, en el caso de Merlin, lo estaba utilizando para crear un hermoso mar de flores las cuales se alimentaron del hielo del lobo, algo realmente inusual. Aún así, aunque Merlin era un mago extraordinario, debido a que generalmente tendía a cansarse de usar esta habilidad, solo la utilizaba a medias. Y, mientras el mago bloqueaba el ataque, Shirou no se detuvo, sabía bien cuál era su papel en el equipo, aunque le gustaría también poder atacar desde la distancia. Si no había nadie para encarar al lobo en la vanguardia, los 3 serían asesinados. Y, para su desgracia, parecía que, por alguna razón, Merlin no estaba dispuesto a ser la vanguardia, así que él tendría que encargarse. Súbitamente comenzó a sentirse extraño, pero aún así, se lanzó en contra del lobo al triple de su velocidad natural y, a pesar de los riesgos que estaba tomando, se sentía confiado, seguro, como si, a pesar de la situación, todo fuera a salir bien, tal y como el mago de las flores le había dicho. Obviamente, el chico no estaba enterado de que, de hecho, ese sentimiento fue a causa de dicho mago. Si el carisma era una habilidad dada a los líderes, reyes, entre otros, la cual permitía aumentar la capacidad de los aliados durante las batallas grupales.
Entonces el carisma de Merlín podría ser descrito como un tipo extraño de carisma, un carisma que no debía poseer ya que no actuaba como un líder, un carisma natural por ser él, un carisma de ensueño. Sin embargo, ya que estábamos hablando de Merlín, uno de los más grandes magos de la historia, pero que irónicamente no confiaba en la magia como su fuerte, el que tuviera una habilidad que no debería poseer, y en un rango tan alto como para haber alcanzado la mayor popularidad posible, lo que debería ser que fuera fácil para él liderar a naciones enteras, no era una locura tan grande. A pesar de la situación en la que se encontraban, el pelirrojo podía sentir ese sentimiento de frescura que emanaba el mago, tranquilizándolo, y aumentado sus capacidades de una forma que él no comprendía. De un momento a otro, el lobo se abalanzó hacia él. Shiro había preferido guardar a Neocalibur Ni, en su lugar, una absurdamente larga katana se materializó en sus manos. Con esta fuerza y velocidad, y a esta distancia, Shirou se encontraba siendo protegido por sus runas, reforzado por su hechicería, y con su tiempo acelerado por 3, además, también estaba siendo fortalecido por Merlin y, al mismo tiempo, también reforzó a la Monoosi Sao. Antes de que las garras pudieran llegar hasta él, desató la legendaria técnica. Las garras de Skull, de un momento a otro, se encontraron con una poderosa fuerza cortante que los empujó hacia atrás ligeramente, al mismo tiempo que otras dos poderosas fuerzas cortantes rasgaron la piel de una de sus patas. Shirou sonrió, logró llevar la técnica un paso más allá gracias a la combinación de todas sus preparaciones previas, logrando 4 barras simultáneas en lugar de 3, y sus cortes fueron realmente precisos gracias a sus ojos místicos. No obstante, el chico no tuvo la más mínima oportunidad de celebrar. Skull respondió ferozmente, en solo cuestión de unos instantes la pata menos herida del lobo se dirigía hacia él. A su vez, Shirou desmaterializó la katana y una espada occidental tomó su lugar. El poder defensivo de Ascalon se enfrentó a la enorme garra de Skull imbuida por la magia de hielo. Para Shirou, fue como ser golpeado por un potente resorte. Ascalon logró protegerlo del ataque de Skull a costa de su ruptura, pero el efecto de rebote lo envió volando hacia atrás. El chico hizo lo que pudo para recuperarse rápidamente y levantarse del suelo. No obstante, el lobo que devoró al sol perseveró en su asalto. Congeló sus heridas y asaltó al chico. No obstante, cuando Shiro estaba cerca de tenerlo encima, el lobo usó sus 2 patas traseras para detenerse rápidamente e impulsarse hacia atrás. De un salto, Skull evitó una poderosa ráfaga de mana producto del bastón de Merlín, o al menos eso creyó. Instintivamente, y una vez más, el lobo golpeó el suelo con una pata y, desde esta, una gran pared formada por carámbanos de hielo surgió para frenar la aparente nada. Sin embargo, como salidas de esa nada, una lluvia de ráfagas de mana chocó contra la pared y, a pesar de que ésta logró detener el ataque, la pared cayó en pedazos por el impacto. La primera ráfaga de mana no había sido más que una ilusión provocada por Merlín, mientras que las que acababan de derrumbar la pared estaban completamente ocultas por las ilusiones del mago. Si no fuera por su instinto, el ataque hubiera sido exitoso. Previniendo futuros ataques, el lobo volvió a generar enormes carámbanos en lugares aleatorios para dificultar los ataques a distancia y así poder protegerse. Manaka no perdió el tiempo tampoco y alzó su mano. Sobre la palma de la chica una pequeña llama se formó enfrente a uno de sus dedos. Con esta, ella escribió una combinación de runas. Queor. Ansus, dijo ella con simpleza. En manos de Shirou, la antigua runa Queor fue capaz de colmar de llamas el campo del bosque de Inase. En manos de Manaka, Queor fue capaz de evocar el poder de las poderosas llamas del Muspelheim y, con ayuda de Ansus, apoyada por su elemento del aire y su capacidad transformadora, se convirtió en un mar de llamas con remolinos de fuego que chocaron contra los carámbanos invocados por la bestia divina, derritiéndolos, y siguieron por su camino alzándose contra este. Manaka manejó las runas expertamente, las llamas y el calor no la tocaron a ella. Shirou, a Merlin, y cuando terminaron de derretir los carámbanos las llamas, se convirtieron en una cúpula de fuego que se fue cerrando enjaulando al lobo.
Para sorpresa de la chica, el gigantesco lobo también rugió en respuesta mientras que, desde sus fauces, se desató otro mar de llamas. Combatieron fuego con fuego, el fuego rojizo de Manaka y el fuego azulado del lobo llenaron gran parte de la habitación y pelearon intensamente intentando someterse el uno al otro. Pero la batalla no duró mucho tiempo, debido a su intercambio, Shirou tuvo la oportunidad de atacar a distancia, sin perder ni un segundo, abrió uno de sus bolsillos de números imaginarios, sacó la Thompson y una pequeña caja con 5 balas, era el número máximo de balas que el arma era capaz de aguantar sin romperse. Rápidamente, tomó una de las balas, la reforzó al máximo de sus capacidades, cargó la pistola, la reforzó también, y finalmente utilizó el doble axel en esta. Mientras Manaka y el lobo se batían en duelo, Shirou disparó en contra de este último. La bala era tan rápida y pequeña que el lobo no le dio la más mínima importancia, ese fue un grave error. Para su sorpresa, la bala cubrió la gran distancia en cuestión de un instante y, a pesar de la fuerza y defensa natural del lobo, esta pudo penetrar dentro de su cuerpo, pero este no se preocupó. Para el enorme lobo, la herida fue mínima, sin importancia. Desgraciadamente, el efecto de la bala no era destructiva, sino debilitante. Esta estaba hecha con una proyección de la espada Vorpal, y sobre ella estaba grabada la runa Ir, que aumentaba la eficiencia de las armas. Todo esto mientras el efecto de la espada era utilizado desde dentro de su cuerpo, pues la bala había quedado enterrada dentro de este. Súbitamente, la llamarada del lobo comenzó a fluctuar en poder, debilitándose rápidamente, lo que provocó que sus llamas fueran dominadas. Sin embargo, Skoll no se quedó quieto para recibir las llamas, levantó una gran cúpula de hielo a su alrededor en medio de las llamas. A pesar del poder del fuego, parecía que la cúpula era impenetrable, tal vez el lobo la estaba reforzando creando más hielo constantemente desde adentro. Al ver que el lobo no era capaz de verlo, Shirou guardó la pistola y las municiones, sacó el arco que había creado hace varios meses y proyectó una espada, y la alteró para convertirla en una flecha. A diferencia de con sus balas, tenía infinitas municiones al disparar espadas, solo limitadas por su mana, obviamente. Hasta ahora, no había proyectado esta espada debido a lo derrochadora de energía mágica que era, y porque no podía proyectarla plenamente debido a que era una construcción divina. Sin embargo, gracias a sus ojos, si bien seguía costando una buena cantidad de energía mágica, al menos podía utilizarla de mejor manera. De esta forma, Merodach fue proyectada y alterada para convertirse en un proyectil. Shirou reforzó ambos, arco y flecha, y una vez más, aumentó la velocidad de su tiempo, esta vez al triple de lo habitual. Así, con un movimiento, la espada fue liberada. La cuerda se rompió y el arco mismo se hizo pedazos, el rebote fue poderoso, pero Shirou ya estaba preparado y, sin embargo, aún así, pudo sentir un gran desgarramiento desde uno de sus brazos, el rebote le desgarró un músculo, sin embargo, Avalon comenzó a hacerse cargo de sanarlo. A pesar de que el arco fue destruido, la espada fue liberada al triple de su velocidad y se dirigió de forma aterradora contra la bestia divina. Crash. La espada atravesó la distancia y el lobo sintió instintivamente el peligro, intentó saltar para esquivar, pero se encontraba dentro de la cúpula, por lo que, terminó chocando contra esta y, a pesar de que la atravesó, no logró hacerlo tiempo para esquivar el disparo. Con una fuerza devastadora, la espada acribilló la carne del lobo, traspasándolo, luego, mientras estaba incrustada dentro de la bestia, la espada estalló. Skoll soltó un gigantesco aullido, no un rugido de furia, sino un alarido de dolor. El rebote fue lo suficientemente poderoso como para terminarlo de sacar de su cúpula, y este chocó contra el suelo cubierto por las llamas. La sangre emanó desde su costado pero fue evaporada rápidamente. Las llamas de Manaka cauterizaron su herida de forma muy dolorosa. Desgraciadamente, esto no pareció ser suficiente como para asesinarlo. Con dificultad, este volvió a levantarse. Sus ojos rojizos emanaban un fuego más devastador que el que salía desde sus fauces. Con una ira devastadora, Skoll saltó hacia el pelirrojo con sus colmillos sedientos de sangre. Sus enemigos se habían concentrado en mantenerlo alejado porque sabían que, en un combate a corta distancia, lo único que podían hacer era huir.
Shirou se reposicionó rápidamente después de haber sufrido el rebote de su ataque y se arrojó a un lado para esquivarlo. Las fauces desgarraron el aire. Pero Skoll no se detuvo ahí, persiguió al pelirrojo hasta que lo acorraló contra una esquina. La bestia divina no se lo pensó dos veces, con furia ciega alzó sus colmillos contra el pelirrojo con una fiereza sin igual. Shirou intentó defenderse pero Skoll fue extremadamente rápido, no esperó a devorarlo, regurgitó una gran cantidad de llamas antes de hacerlo, el fuego quemó su carne, y sus colmillos le desgarraron. De un momento a otro, Shirou fue totalmente engullido y calcinado al mismo tiempo. O, al menos, eso fue lo que Gigantesco Lobo observó. Había algo extraño, la carne del chico era dura y fría, difícil de tragar. Había algo mal con todo esto, y él lo sabía. Después de tragar al pelirrojo, sus enemigos habían desaparecido de su vista. Más instintivamente que por cualquier otra cosa, Skoll volvió a desatar una terrible llamarada desde sus fauces, el fuego se expandió y cubrió la totalidad de la habitación. En el extremo opuesto de donde él se encontraba pudo verlos. De la nada, el fuego comenzó a convertirse en flores y sus enemigos reaparecieron rodeados de estas. Qué mal, parece que tiene un alto nivel de intuición, fue capaz de percatarse de mis ilusiones después de devorar ese pedazo de mármol, esperaba poder atraparlo durante un rato más, comentó Merlin como si no fuera la gran cosa. Supongo que no se puede subestimar a una bestia divina, incluso si es una de segunda categoría. Shirou sonrió con ironía, si este gigantesco y abominable lobo de alrededor de 15 metros de altura no era una bestia divina de primera categoría, entonces, ¿qué lo era? Se preguntó el chico. Por un momento, dudo en preguntarle al gran mago, pero el aura fresca que lo rodeaba hacía que fuera fácil abrirse a él. Merlin, desde tu punto de vista, ¿qué consideras como una bestia divina de primera categoría? Bueno, no todas las bestias divinas son monstruos hechos para combatir, pero debido a la cantidad mínima de misterio que todas las que están en ese rango poseen, obviamente son un peligro a considerar. Luego, Merlin sonrió. Si tuviera que mencionar a una bestia de primera categoría, probablemente lo que nos espera más abajo entre en esa clase. En ese momento, Shirou se arrepintió de preguntar. Cuando Skoll se abalanzó contra Shirou, Manaka había utilizado la hechicería Flasher para sustituir a Shirou con el pedazo de mármol con el que estaba hecho el laberinto. Pero ni el lobo ni Shirou se percataron de la sustitución, esto fue debido a Merlin. Merlin era un experto en las artes del engaño y de las ilusiones, esto se manifestaba en su habilidad de ilusionismo de rango A, la cual permitía la interferencia de la psique y la proyección de ilusiones en la realidad. Específicamente, Merlin era tan bueno que la introducción de pesadillas en el reino de la psique era algo extremadamente natural para él, incluso, era capaz de manifestar una ilusión de la escala de una aldea con facilidad dentro de la realidad, generalmente lo hacía con el objetivo de seducir a los humanos, era un incubo a fin de cuentas. En su nivel, incluso podía ir más allá de solo las personas, y podía engañar al medio ambiente en su totalidad. Para Skoll y para el pelirrojo, lo que había devorado era a Shirou, pero lo que realmente había tragado era ese gran pedazo de mármol. El lobo estaba realmente enojado, el hielo cubrió sus patas y lo hundió al piso. Una vez más, Skoll abrió sus fauces y las llamas comenzaron a reunirse en su mandíbula. ¿Qué está haciendo?, preguntó el chico. Está intentando estabilizarse para evitar el retroceso, dijo Manaka. Entonces eso significa que él está planeando desatar un gran ataque sobre nosotros. Sí, eso parece, completó Merlin antes de sugerir. Por otro lado, esto es bueno para nosotros. ¿En qué sentido?, preguntó el chico preocupado, al ver cómo las llamas azuladas comenzaban a concentrarse cada vez más en las fauces de la bestia. En una batalla de desgaste es muy poco probable que seamos capaces de aguantar, un solo error podría ser fatal para nuestro grupo. Lo mejor que podemos hacer es acabar con esto de forma rápida, y si él nos está dando la oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? ¿No lo creen? Parece que esa es nuestra mejor opción, dijo Manaka. Merlin sonrió. En ese caso, todo tuyo, Shirou-kun. Disculpa. Hazlo igual que cuando te enfrentaste contra Siegfried. No te preocupes por el laberinto, ahora es un tesoro heroico así que debería poder aguantar, comentó el mago.
no me refiero a eso. A pesar de sus protestas, Shirou sacó una vez más a Neo Calibur y la tomó con fuerza enfrente de él, preparándose para contrarrestar el ataque del lobo. Así, la espada comenzó a brillar en sus manos. Lo que realmente le preocupaba era que, si atacaba con todo, él quedaría fuera de combate, acabara o no con Skull. Pero ante sus preocupaciones, Merlin solo sonrió. Tranquilo, recuerda que te estamos apoyando. He venido para participar en la creación de nuevos héroes y gobernantes. ¿No sería muy lamentable que no pudiéramos continuar después de la primera batalla? Y, como si esta declaración fuera alguna especie de hechizo, tal y como la última vez, a Shirou le fue mucho más sencillo y menos agotador reunir el mana necesario para cargar su siguiente ataque. ¿Cómo? Se preguntó el chico, pero sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir la mano de su amiga en su espalda. Una vez más, sintió como su cuerpo se reforzaba a niveles mucho mayores. De un momento a otro, numerosas clases de hechicerías de soporte se concentraron en el chico producto de los dos magos que lo estaban apoyando, lo que en un principio debió tardar varios segundos, se volvió completamente instantáneo, y la luz de Neo Calibur brilló de una forma extremadamente intensa, de un nivel incluso superior a cuando lo puso todo para enfrentarse al caballero asesino de dragones, pero, al contrario que aquella vez, el pelirrojo no se sentía agotado en lo más mínimo. Las llamas abrasadoras se concentraron con una fiereza sin igual en el hocico del lobo, pero esta vez parecía diferente del anterior, parecía que estaba combinando sus poderes sobre el fuego y el hielo. Las llamas no emitían ningún calor, solo un tenebroso frío que helaba los huesos. El gran lobo rugió y un colosal disparo flamígero fue liberado en la dirección del grupo, congelando todo a su paso. Aunque no había tenido tanto tiempo para prepararse como cuando se enfrentó al sirviente, la ayuda de Manaka y de Merlin redujo ese tiempo enormemente. Sin dudarlo ni un instante, Shirou balanceó su espada liberando toda la energía que había logrado concentrar en forma de un potente rayo lumínico. Los ataques flamígero y lumínico se enfrentaron en medio de la habitación durante unos segundos antes de que se transformaran en una gran explosión que abarcó gran parte de la sala. Si no fuera por la creación del territorio de Merlin, el cual se encargó de que ésta no los golpeara, los tres hubieran sido arrojados hacia atrás por esta. Shirou levantó su vista, por un momento había cerrado sus ojos para evitar el potente brillo producido por el choque de fuerzas. El polvo rodeaba casi la totalidad de la habitación, o mejor dicho, lo que quedaba de esta. El piso había sido completamente destruido y las paredes tenían amplias grietas grabadas a fuego y hielo sobre estas. Por un momento, la habitación parecía que se derrumbaría sobre él. ¿Qué? ¿Dónde está? Preguntó el chico confundido. No había nadie en la habitación aparte de ellos. ¿Lo derrotamos? Más o menos, Skull fue invocado por Van Agande como si de un familiar se tratara. No me sorprendería que con el suficiente tiempo y energía mágica pudiera volver a invocarlo, dijo el mago. Además, tuvimos mucha suerte. Si le hubiera dado importancia a la bala, hubiera sido una lucha aún más problemática, dijo también Manaka. Shirou asintió. Oh, cierto, también lo noté, esa bala debilitó en gran medida a Skull. Considerando las armas a tu disposición, fue hecha de Vorpal, ¿no es así? El pelirrojo asintió. Sí, Vorpal tiene efectos debilitadores contra las bestias fantasmales, y el efecto es mayor mientras más cerca se encuentre. Además, estaba siendo empoderada por la runa Ir, la cual aumenta la efectividad de las armas. Al haberlo afectado desde dentro de su cuerpo, su efecto fue máximo. Tuvimos suerte de que no le diera importancia. A su vista, debió parecer un proyectil insignificante comparado con nuestra hechicería o la presencia de Merodach, señaló Manaka. Bueno, incluso si tenemos el infortunio de tener que enfrentarlo de nuevo, eso no cambia nuestro objetivo. Shirou asintió, antes de darse cuenta de algo. Espera, vendrás con nosotros. Merlin asintió. Por supuesto, no te lo acabo de decir. He venido para ver y participar en la creación de nuevos héroes. ¿De qué otra forma podría hacerlo si no los acompaño? ¿Nuevos héroes? ¿Hablas de nuevos Ghost Lineers? Creía que para las personas de esta era alcanzar el trono de los héroes era algo casi imposible. Bueno, no vine exactamente para eso. Aunque, supongo que, si tenemos éxito, tal vez una cosa lleve a la otra.
Y si bien es cierto que en la modernidad es casi imposible alcanzar el trono, ¿no te has dado cuenta de algo, Shirou-kun? ¿El qué? Aunque es una triste verdad, los héroes no nacen en épocas de paz, todo lo contrario. Shirou bajó ligeramente su mirada. En épocas de adversidad, es ahí cuando surgen, ¿verdad? No se necesitan héroes en tiempos de paz, a fin de cuentas. Merlín asintió. Exactamente, y a mayor adversidad, más grandes deben ser los héroes que la enfrenten. Eso lo entiendo, pero aún así, yo no tengo la intención de convertirme en un héroe. Mi objetivo es crear una espada que nos ayude a cambiar el destino de nuestro mundo, pero eso es solo para poder asegurarnos un futuro. Incluso si al hacerlo llegara a salvar al mundo, no sería por los motivos correctos, sino por uno personal, no creo que se me deba considerar un héroe por eso. Tienes un concepto muy recto del heroísmo, eso no está mal, sin embargo, ¿no fuiste tú quien le dijo a Kaules que la acción valía más que la intención? Shirou recordó momentáneamente esa conversación que había tenido con su amigo cuando él les había presentado a Sieg. Supongo que sí. El mago asintió. Además, muchos antes que tú tampoco tuvieron la intención de convertirse en héroes y, si soy sincero, más que un héroe, lo que realmente quiero crear es un rey. No, ahora que lo pienso, ese término está un poco obsoleto, es mejor decir que quiero crear un gobernante ideal. Más específicamente, quiero crear una pareja de gobernantes que puedan actuar en conjunto de forma ideal, apoyándose el uno al otro. Shirou lo observó confundido. No entiendo a qué te refieres, de hecho, ahora que lo mencionas, ¿por qué me llamaste rey antes? Merlín sonrió. ¿Y no es esa la espada de un rey la que portas? Bueno, sí. Pero yo no soy un rey. No todavía, dijo el mago para la confusión del chico. Tranquilo, de los dos, yo soy a quien le gusta soñar con el futuro. Nada, solo permítanme acompañarlos. Cualquier ayuda extra que puedas obtener es buena, ¿verdad? El chico no podía negar eso, y mucho menos sabiendo lo que les esperaba en las profundidades del laberinto, Vanagand. Shirou había estudiado sobre varias de las otras guerras falsas del Santo Grial, pero todas y cada una de ellas poseían serias limitaciones, por ende, el que espíritus heroicos del calibre de Vanagand y de Merlín fueran convocados, era algo inimaginable. Y, aún así, y como un suceso digno de su suerte, en la guerra en la que le tocó participar, estos dos fueron convocados, el pelirrojo ya no quería saber cuáles eran los otros sirvientes. Shirou suspiró, sabía que Merlín sería una ayuda problemática, si el comportamiento del mago decía algo al respecto, y sin embargo, también era confiable a su manera. Al final, sopesando los pros y contras, Shirou solo pudo decir: será un placer trabajar contigo, Merlín. Merlín rió. Igualmente, no hay nada que disfrute más que participar en una buena historia. Luego, el mago de las flores le hizo un pequeño gesto, Shirou giró su cabeza y vio a su amiga con la mirada perdida. Ve a hablar con ella, lo necesita. De nuevo, Shirou solo entendía la mitad de las cosas a las que el mago se refería. Pero podía notar que había algo mal con Manaka en ese momento, así que no se lo pensó mucho y asintió. Mientras tanto, el mago de las flores fijó su vista en los otros participantes de la guerra. Mana, ¿estás bien?, preguntó preocupado el chico. ¿Eh? Parecía que el chico la había sacado a la fuerza de su ensoñación. ¿Dijiste algo, Shikun? Te estaba preguntando si estás bien, por un momento, parecía como si no estuvieras aquí. Oh. Sí, es solo un pequeño asunto molesto, Merlín se ofreció a acompañarnos, ¿verdad? Sí, será una gran ayuda. Esto no agradó del todo a la chica, Merlín podía ser un buen aliado, pero también podría ser problemático a su manera, como un incubo, él era un ser que consumía los sueños de las personas, y si bien podía comprender esencialmente las emociones humanas, no podía simpatizar realmente con estas. Era un ser inhumano que solo se excusaba racionalmente dentro de los sueños, los consume, y luego se va como un ladrón en medio de la noche.
Debido a su criterio de evaluación macroscópico, tal vez simplemente no podía comprender el corazón de los humanos, por eso, cosas como jugar con el destino de una persona no representaba necesariamente un acto malvado desde su punto de vista. Normalmente, sería un ser idéntico a las bestias, una forma de un orden superior que está calificado como un enemigo de la humanidad, algo en lo que ella misma podía llegar a convertirse según el camino que decidiera tomar. Que alguien así estuviera a su lado, bueno, si bien no tenía derecho a quejarse, al ser ella incluso más peligrosa que él, todavía tenía que preocuparse por la seguridad de su enamorado. Por otro lado, la manifestación actual de Merlin se encontraba siendo afectada por la situación actual del mundo, lo cual estaba afectándolo de una forma bastante curiosa, que probablemente no tardaría en darse cuenta, y que también lo hacía menos propenso a ponerlos en peligro debido a su naturaleza. Ya veo, Manaka se mordió sus labios, de todos los momentos en que sus propios caprichos podrían darle dolores de cabeza, tenía que ser justo en este momento. Ella bajó la mirada y con un tono de voz que parecía más un susurro, dijo: Shikun. Extrañado por su forma de actuar, él preguntó: HMN, ¿sucede algo? Yo voy a tener que separarme de ustedes. Esto sorprendió al chico. ¿Eh? ¿Por qué? Algo ocurrió, Y. Tengo que hacerme cargo. Algo como que... Para el chico, ya era suficiente con no entender a uno de los dos magos. Bueno. Una vez más, ella volvía a intentar guardarle secretos, aunque, esta vez, estaba haciendo un trabajo realmente malo en intentar ocultarlo. Si pudo enfrentarse a espíritus heroicos y bestias divinas, no le sonará tan loco lo que le vas a contar, dijo Merlin en la distancia. Manaka frunció el ceño, todavía no le agradaba la presencia del mago. ¿Recuerdas, cuando te hablé sobre? Bueno, ya sabes. Shiro asintió. Sí. Bueno, ¿sabes de qué trata la segunda magia? ¿La operación de mundos paralelos? Esto puso pensativo al chico. Solo sé lo que todo el mundo sabe, espera, no me digas que tú. Algo así, no en todo el sentido de la palabra. Pero, otra versión de mí misma ha poseído el cuerpo de una investigadora que fue contratada para estudiar el laberinto. Yo, tengo que ir y tratar con ella. Esto no hizo más que confundir aún más al chico. ¿Una versión alternativa de ti misma? ¿En serio? Si Manaka no le hubiera mencionado la segunda magia, él ni siquiera lo hubiera considerado como algo posible. El que Merlin pareciera ya saberlo, también ayudó. Bueno, supongo que, conociendo lo que sé sobre ti y sobre la segunda magia, es posible, pero... Shiro dudó por unos instantes, pero, finalmente, suspiró y se resignó. Algo le decía que este tipo de cosas serían usuales de ahora en adelante. Yo, supongo que te creeré. Pero, si eso es cierto, ¿por qué tenemos que separarnos? ¿No es mejor que vayamos todos juntos? No, tengo que encargarme de esto yo sola. Gritó la chica apresuradamente, sorprendiendo al pelirrojo. ¿Por qué? Preguntó él preocupado. Porque es una versión alternativa de mí misma. Y eso significa... Manaka suspiró. Shikun, hay muchos mundos allá afuera, y al ser estos mundos con mayores o menores diferencias, las versiones que podemos encontrar de nosotros mismos en ellos también lo son. Pero siguen siendo nosotros, ¿no es así? Sí, al menos la mayoría de las veces sí. Pero el que sigan siendo nosotros no significa que se comporten como nosotros. Toma por ejemplo, Manaka hizo un ademán tocándose la barbilla. Bueno, imagínate que nunca hubiera ocurrido la Cuarta Guerra del Santo Grial, por ende, nunca nos hubiéramos conocido, y tampoco hubieras tenido que pasar por las cosas que has vivido desde entonces, probablemente seguirías viviendo en Fuyuki, seguramente viviendo una comedia romántica con esas dos con tu familia. Ese tú que nunca vivió las consecuencias de la guerra, ni estos casi 10 años, se comportaría muy diferente al tú actual, porque las experiencias que vivimos son las que moldean nuestro comportamiento, incluso si el origen es el mismo, el camino puede divergir, ¿entiendes? Sí, pero aún así. Shiro intentó decir algo, pero la chica le interrumpió.
Shikun, la versión que nos está visitando, vivió una vida muy diferente a la que yo he vivido. Por ejemplo, nunca nos llegamos a conocer, y no tengo por qué explicarte la razón por la que puedo llegar a ser muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, ¿estás diciendo que la versión de ti misma que poseyó a esa persona puede intentar atacarnos? Manaka sonrió incómodamente. Es una posibilidad, y no estoy dispuesta a ponerte en peligro. Pero considerando que eres tú, si quisieras atacarnos de alguna manera, ya no lo habrías hecho. De hecho, podrías haber utilizado a Skoll en tu beneficio. Eso podría ser cierto, aunque ella se encuentra en un estado especial, así que no podría asegurarlo. Sin embargo, esa no es la única razón por la que no quiero que te encuentres con ella. Yo no quiero que tu percepción de mí cambie por interactuar con ella, Shikun. Manaka suspiró. A pesar de que no sea yo en todo el sentido de la palabra, a pesar de que el camino que hayamos recorrido es diferente, el núcleo, nuestro origen, se mantiene. No quiero que tu percepción sobre mí cambie al interactuar con ella. Shirou se rascó la cabeza. No creo que mi percepción de ti cambie solo por eso. Lo hará, eso también puedo asegurártelo. Así que, por favor, ¿podrías dejarme a mí encargarme de esto? Shirou iba a protestar una vez más, pero una mano se colocó en su hombro, deteniéndolo. Merlin le sonrió. Shirou-kun, hay cosas que una persona solo puede tratar consigo mismo. Además, lo has olvidado. Tus otros compañeros también están dentro de este laberinto, si no nos apresuramos, podrían estar en peligro. Es cierto, pero Shirou lo sabía. Pero tampoco quería dejar a Manaka sola en el laberinto, enfrentándose a otra versión de sí misma y a todos los peligros que se hallaban dentro de este. Ya tenía suficiente con la preocupación que le causaban dejar solos a los demás. Manaka sonrió. ¿Confías en mí? ¿Eh? Volvió a preguntar ella. ¿Confías en mí? Aunque un poco inseguro, el chico asintió. Entonces déjame encargarme de esto. Puedes estar tranquilo, puedo moverme con facilidad dentro de este laberinto y no hay nadie que conozca mejor que yo a lo que me enfrento. Los tres se quedaron durante unos segundos en silencio. Pero, finalmente, el pelirrojo cedió. Por favor, vuelve a salvo, ¿sí? Por supuesto, esa es mi prioridad. Cuídate también, Shikun. Te lo encargo. Puedes estar tranquila, déjalo a mi cargo, declaró Merlin con confianza. Manaka sonrió. No estaba hablando contigo. ¿Eh? Muere Merlin. Súbitamente, una bola giratoria blanquecina y azulada atacó al mago saliendo de la nada con un placaje y arrojándolo al suelo. La sonrisa de Manaka casi se quebró por la risa. Como iba diciendo, te encargo la seguridad de Shirou, Fou. Recuerda que la chupasangre se enojará si resulta herido. Fou, que se encontraba encima de Merlin, pateándolo, se detuvo un momento y gruñó cuando Manaka llamó a su maestra chupasangre. Sin embargo, luego asintió de acuerdo con la chica y prosiguió pateando a Merlin. Shirou, por otro lado, se encontraba conmocionado mirando la escena del pequeño animal goleando al gran mago. Además, era la primera vez que oía a Fou hablar en un lenguaje diferente al lenguaje Fou. Desgraciado Catpalug, bestia traicionera. Así saludas a tu primer maestro luego de tantos años de no vernos. Gruñó el mago intentando quitarse a Fou de encima. Merlin, miserable repugnante. Gruñó la bestia de Gaia en respuesta mientras luchaba por seguir golpeando al mago. Ellos tienen historia, ¿verdad? Preguntó el pelirrojo intentando no reírse. Sí. Dejarte solo con Merlin sería una enorme fuente de preocupaciones. Pero con Fou aquí puedo relajarme un poco. Si por su culpa te convirtieras en un mujeriego, Merlin, ni tus mejores ilusiones te podrán ocultar de mí. Ya, puedes estar tranquila, no creo que mi influencia haga nada que ella no haga por su cuenta, respondió el mago ignorando por completa la mirada asesina de la chica y centrándose en quitarse a Fou de encima. Espera. ¿Qué? No soy ningún mujeriego. Reclamó Shirou. ¿Verdad, mana? La chica evitó su mirada. Ve bueno, no conscientemente. ¿Eh? No importa, simplemente, ten cuidado con Merlin. Puede que sea uno de los más grandes magos de la historia, pero sigue siendo un adulto inmaduro.
Ach, ¿no crees que decir ese tipo de cosas, enfrente de la persona en cuestión, es un poco duro? Contestó el mago fingiendo, de forma muy obvia, como si esa declaración le hubiera afectado. Después de finalmente haberse podido quitar a Fou de encima y habérselo arrojado a Shirou. Es precisamente porque estás enfrente que lo digo bien alto, contestó la chica sin arrepentimiento alguno. Sin embargo, en contraste con su voz burlona, ella envió un mensaje directamente a la mente del mago. No estoy bromeando en una cosa, si juegas con su vida, ni esa torre podrá protegerte. Merlín sonrió con gracia, vaya, supongo que los magos inmaduros estamos en sintonía en cierto aspecto, ambos intentando no cometer los mismos errores, ¿no lo crees? Por un momento, la palabra mocosa resonó con mucha fuerza en la mente de la chica y su ceño se frunció. Pero, puedes estar tranquila, si estar contigo y con la princesa de los apóstoles no ha conseguido que su alma vuelva a la raíz, dudo mucho que cualquier cosa que yo pueda hacerle lo logre. Además, no miento cuando digo que he venido aquí para ayudarlo y para prepararlo, y no me estoy refiriendo a prepararlo para las cosas que se hallan en este laberinto. La chica entrecerró sus ojos. Pero asintió. Shikun. Nos veremos más tarde. Manaka intentó darse la vuelta para salir por un túnel, pero el pelirrojo la detuvo una vez más. HMN. ¿Por qué me detienes? Es que, ahora que lo recuerdo, no se suponía que no podías alejarte mucho de mí. Ella sonrió comprendiendo su duda. Oh, cierto, no te lo dije. Es cierto que no puedo separarme mucho de ti, pero parece que no hay una distancia máxima establecida que indique cuánto podemos separarnos. Parece que se basa más en dónde te encuentras que en la distancia que nos separa. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, estamos dentro del laberinto, mientras te encuentres dentro, yo no puedo salir por mi cuenta, es lo mismo con Londres, no puedo salir de la ciudad a menos que tú salgas, estoy restringida a donde tú estés. ¿Entiendes? Entonces, cuando estábamos en el comedor, supongo que dijiste eso para que ella no te echara, ¿verdad? Su amiga sonrió como si hubiera hecho una travesura. No me quería quedar fuera, ella ya también lo sabe. El pelirrojo suspiró. Bien, en ese caso, cuídate. Manaka asintió. Eso debería decírtelo yo a ti, nos veremos más tarde. Con eso dicho, la chica se fue por su cuenta por uno de los túneles. Supongo que ahora solo estamos los tres, dijo el chico. Merlín asintió, al ver la expresión preocupada del chico, el mago decidió tranquilizarlo, él revolvió su cabello quitándole toda seriedad al momento. Vamos, creo que si hay alguien por la que no debes preocuparte dentro de este laberinto, es ella. Lo sé. A diferencia de otros miembros de nuestro grupo, Mana puede defenderse por su cuenta, incluso contra sirvientes. Shirou realmente no sabía cómo comportarse cerca de Merlín, no lo conocía bien. Pero él era, básicamente, un misterio andante. Merlín no era un mago en sí, al menos no para esta época. Pero eso era porque, en la época del mago de las flores, la magia todavía era relativamente común, no había diferencia entre hechicería y magia, o mago y magus, por ende, el título de El mago de las flores, no estaba equivocado para su época. Sin duda alguna era uno de los magos más prominentes de la historia, tal vez solo superado por magos, como, por ejemplo, el rey de la hechicería. El mago de las flores asintió. Así es. Para nuestra suerte, si bien nuestros enemigos son poderosos, nuestros aliados parecen ser confiables. ¿Aliados? Preguntó el chico confundido. ¿Tenemos aliados? Merlín asintió. Sí. Para nuestra fortuna, varios de los sirvientes que han sido invocados están de nuestra parte. Pero, ¿cómo sabes eso? Merlín sonrió con superioridad al ver una oportunidad de lucirse. Es debido a mi clarividencia, no por nada soy uno de los posibles candidatos a Grand Caster. ¿Grand Caster? ¿Es una forma más poderosa de un Ghostliner? Se preguntó el chico. ¿Clarividencia? Según lo que tengo entendido, es una habilidad que permite una percepción visual superior, ¿no es así? Así es.
Cuando los sirvientes somos invocados, si tuvimos alguna habilidad visual que nos permitía tener niveles más altos de percepción en vida, como, por ejemplo, ver cosas invisibles, esta se manifestará como la habilidad clarividencia. Las excepciones son habilidades en vida que permitían ver algo en específico, esas suelen manifestarse como habilidades específicas. Entonces, tu clarividencia es muy poderosa. Del más alto rango, sonrió el mago orgulloso. Para sorpresa de Shirou, Fou volvió a hablar con un tono burlón. Solo puede ver el presente, miserable telescopio omnidireccional. La alegría de Merlín se agrió y decidió contraatacar. Oh, miserable yo. Grandes palabras para una ardilla pervertida. ¿Ardilla pervertida?, preguntó el pelirrojo. Por supuesto, ¿por qué crees que deja a tu hermana lo cargue? Si no fuera porque Manaka y Altroge están peleadas, probablemente dejaría que ella también lo cargara. Merlín sonrió con superioridad. Hablas alto y orgulloso, pero usas esa apariencia linda e inofensiva para hacer perversiones, digno de la bestia de Gaia, ¿verdad? Fou se preparó otra vez para saltar sobre el rostro del mago, pero Shirou lo detuvo antes de que pudiera comenzar otra pelea, por lo que, al final, agitó sus patas hacia la cara de Merlín intentando arañarlo. Entonces, ¿la habilidad clarividencia es parecida a los efectos de los ojos místicos? Son parecidos, pero no es exactamente lo mismo. Digamos que si tuvieras ojos místicos en vida y te convirtieras en un espíritu heroico, no obtendrías clarividencia, sino la habilidad ojos místicos. La clarividencia no funciona como un hechizo de acción única, está siempre activa, y su efecto es más general que el de los ojos místicos. Estos últimos generalmente permiten interactuar con una única forma de percepción superior, mientras que, el tener clarividencia en sus niveles más bajos significa tener una gran capacidad visual sin llegar a tener una forma superior de percepción, y el tenerla en sus niveles más altos significa tener varias formas de percepción superior. Pero Fou dijo que solo podías ver el presente. Exactamente, desgraciadamente, solo puedo ver el presente, pero puedo ver todo en el presente. Eso significa que tengo varias formas de percepción superior solo aplicables al tiempo presente. Por ejemplo, puedo ver cosas invisibles, secretos ocultos, la energía mágica, espíritus, incluso puedo ver a través de las texturas del mundo. Después de todo, cuando nos comunicamos anteriormente, te observaba desde Avalon. Esto hizo que Shirou se congelara, todo en el momento presente. Pero, la cantidad de información que el cerebro tendría que manejar para ser capaz de utilizar ese tipo de clarividencia sería simplemente absurda. No me sorprende la omnisciencia de Mana, pero eso es porque ella está conectada a la raíz. Pensar que alguien más podría llegar a ver tanto, incluso si es un misterio andante de alta clase, no deja de ser asombroso. Eso es extraordinariamente increíble. Debes ser capaz de ver todo dentro del laberinto, ¿verdad? Al ver la expresión del chico, Merlín se jactó de sus habilidades y asintió. Sorprendente, ¿no lo crees? Es por eso que puedo decir que tenemos aliados confiables. Pero, aún así, no debemos subestimar a nuestros enemigos, y Vanagander no es nuestro único enemigo. Eso preocupó al chico. ¿Qué crees que debemos hacer? Lo único que se me ocurre es seguir bajando hasta llegar a Wolfgang. No, espera, todavía sigue siendo el mismo laberinto. Todavía podemos seguir bajando. De un momento a otro, cambió completamente. No creo que podamos decir que es el mismo laberinto, ha sido alterado de una forma bastante extraña, un laberinto fusionado con otro laberinto. ¿Otro laberinto? Sí. Este es un tesoro heroico, fue convocado por el sirviente de Wolfgang. Shirou frunció el ceño. Convocó a un sirviente, y uno relacionado con un laberinto. Así es, ¿te suena el nombre del laberinto de Dédalo? Shirou lo entendió rápidamente. El Minotauro, concluyó el chico. Exactamente. No obstante, parece que ciertas cosas se han mantenido en la estructura del laberinto. Tendremos que seguir bajando para avanzar. El mago asintió. Sí, los demás también han decidido seguir este curso de acción, así que es lo mejor que podemos hacer. Mientras avancemos, puedo comenzar a instruirte también. Dicho esto, los dos comenzaron a moverse. Shirou dejó que el mago de las flores liderara el camino. ¿Instruirme? ¿En qué?
Bueno, para empezar, hay una pregunta que debo hacerte. Para ti, ¿cómo debe ser un rey ideal, Shiro-kun? ¿Cómo debe ser un rey? Esta pregunta no tomó del todo por sorpresa al chico, él ya se había dado cuenta que, aquella persona que le había hablado durante su batalla contra el asesino de dragones, fue el mago de las flores. En ese entonces, Merlín me había hecho una pregunta similar. ¿Qué tipo de rey quieres ser? En ese entonces, él había respondido sin pensarlo mucho. Si fuera un rey, quisiera ser del tipo que pudiera proteger a aquellos que depositaron sus sueños y esperanzas en mí. Así que, por favor, espada de la selección, concédeme el poder. Para proteger sus sueños y esperanzas. Para cortar este obstáculo que se impone ante mí. Y, si bien no se arrepentía de aquellas palabras, en ese entonces, respondió lo primero que le pareció correcto en el momento. Pero sabía que un rey debía de ser mucho más. Por un momento, la imagen, o lo más similar que él podía imaginar, de las personas asociadas al título de rey pasaron fugazmente por su cabeza. La reina de los caballeros, Altria, lo poco que conocía sobre el rey de los conquistadores, aquel rey que se encontró en la invasión del territorio de Innsbruck, incluso, Lord Bartholomew. Un rey ideal, no creo que haya una respuesta absoluta para esa pregunta. Sin embargo, si es solo mi punto de vista, entonces creo que un rey ideal debe ser capaz de cargar con el peso de las esperanzas, sueños y responsabilidad que se depositaron en él, no debe dejarse llevar por sus propios intereses personales y Shiro suspiró. También debe de estar por encima de sus sentimientos para, de esa forma, poder tomar las mejores decisiones para su reino y, aún así, un rey no puede no comprender los sentimientos humanos. Porque, al final, son humanos a quienes gobierna. Debe ser una contradicción, debe sopesar todas sus decisiones, analizar los pros y los contras, mantenerse entre la racionalidad y el sentimentalismo. Creo que, un rey ideal, no es algo con lo que una sola persona pueda lidiar. Para su sorpresa, Merlín asintió seriamente. A través de los años, he visto a muchos gobernantes, algunos mejores, otros peores. La definición de un rey, gobernante, o líder ideal, cambia con el paso del tiempo. Solo hay un único aspecto que no parece variar con el paso del tiempo. Un rey ideal parece tener que lograr obtener o mantener la prosperidad de su pueblo, aunque, la parte de ideal se puede perder dependiendo de en qué forma consiga tal prosperidad y griega. Son pocos los que consiguen acercarse a esa definición, y menos los que perduran de esa forma. Shiro asintió. Es una carga demasiado pesada, pero ¿por qué me haces esta pregunta? Ya es la segunda vez y sigo sin entender el por qué. Es porque es una pregunta que debes hacerte, hasta que definas lo que es para ti un rey ideal y trabajes para alcanzarlo, e incluso una vez que lo alcances, debes seguir haciéndotela, para no perder tu camino. Es una pregunta que debes hacerte una y otra vez, y debes intentar contestarla de la mejor manera posible una y otra vez, y compararla con tus respuestas anteriores, con el objetivo de intentar ser el mejor rey posible. ¿Por qué? Ya te lo dije, no soy un rey, y los reinos ya casi no existen de la misma forma que en la antigüedad. Crear un reino en la actualidad, donde ya todas las tierras se han establecido con sus propios gobiernos, es algo prácticamente imposible. Tal vez no lo seas. Pero la espada que portas no es la espada de un guerrero, es un símbolo de autoridad, la espada de un rey. Si quieres que esa espada alcance todo su potencial, entonces debes convertirte en un rey adecuado. En las manos de uno, esa espada se convertirá en una verdadera arma sagrada con un nivel completamente diferente al que tiene ahora. Shiro bajó su cabeza. Bueno, sí, eso lo entiendo, pero... No estás seguro de poder serlo, ¿verdad? El chico asintió con su cabeza. Al principio, todo parecía mucho más fácil, era simplemente trabajar para cumplir el sueño de mi abuelo. Pero, a medida que pasó el tiempo, los deseos se acumularon y los objetivos crecen cada vez más. Shiro suspiró. Un herrero, un magus, una espada, una vaina, y ahora, también un rey. Además, también tengo que crear esa espada, quiero proteger y ayudar a Gray, también ayudar a mis otros compañeros, y ayudar a Altroge a solucionar todo el problema del mundo. Son muchas cargas, ¿verdad? Sí.
A veces simplemente no quiero pensar en lo que viene, porque no se me ocurre cómo tratar con el futuro, por eso simplemente trato con una cosa a la vez. Pero, no sé por cuánto tiempo eso sea posible, necesito prever para poder lidiar con los problemas futuros, sin embargo. Cuando ves el futuro, simplemente no sabes cómo tratar con este, es como una montaña que a cada paso que das, se vuelve más alta y más empinada, ¿no es así? Una vez más, el pelirrojo asintió. Él no podía tener este tipo de conversación con ninguna de las personas cercanas a él, mucho menos con aquellos que dependían de él. Al igual que todos, él tenía sus propias dudas. Pero, sabía que los demás también las tenían, y que estaba actuando como soporte para varias personas, es por eso que siempre intentaba mostrarse optimista, terco y decidido. No obstante, después de conocer todo lo que había averiguado en estos últimos meses, ¿cómo podría él no tener dudas e inquietudes? Por supuesto, él no hablaría de esto con un desconocido tampoco. Pero Merlín poseía ese extraño carisma que hacía que fuera fácil abrirse con él. Si temes que esos deseos sean demasiados y se desborden de tus manos, tal vez debas verlos como uno solo, uno que completarás de un solo paso, pero para poder dar ese paso, tendrás que estar preparado, respondió el mago con confianza. ¿Un solo paso? ¿Cómo?, preguntó el chico interesado. Ayudar a la princesa, proteger a tu hermana Yagrai-chan, cumplir con el sueño de tu abuelo, y ayudar a tus personas cercanas. Ve todo eso como una secuencia. Un mismo objetivo en diferentes partes. Dicho esto, el mago se detuvo y apuntó su bastón hacia el piso, desde un pequeño camino de flores empezó a ser trazado, cuando se detuvo, una flor más grande que las anteriores floreció. La línea de flores pequeñas son tus objetivos de menor relevancia a nivel general, ayudar a tus personas cercanas. Si bien es importante y admirable, también debes entender que es imposible ayudar a todas las personas, debes escoger con cuidado a quienes ayudar, porque habrá personas a las que no puedas ayudar por ti mismo, o personas que requieran más ayuda que otras. Confundido, él preguntó. ¿Y cómo hago con las personas que no puedo ayudar? No puedo simplemente ignorarlos. Merlín sonrió. Y no tienes por qué, pero no siempre tienes que ser tú quien les ayude. ¿Recuerdas lo que pasó con tu amigo Kaules? ¿A qué te refieres? Empezaste a obtener logros, y por eso él comenzó a sentirse como si tú hubieras avanzado y él se hubiera estancado, te diste cuenta de esto, pero no podías ayudarlo directamente porque eso podría hundirlo aún más. Al final, no fue necesario, Kaules empezó a mejorar gracias a su esfuerzo y a la presencia de Sir, al cual después tú ayudaste logrando que permaneciera junto con Kaules. ¿Entiendes? Creo que sí, una cosa llevó a la otra y al final no fue necesario que interviniera. Exactamente. Tú mismo lo dijiste, ser un rey ideal es una carga demasiado pesada para una misma persona. Tomemos a Altria como ejemplo, ella no cargó con todo el peso de Camelot, a su lado estaban sus caballeros, su reina, y yo, el mago de la corte. Pero aún así, Merlín asintió sin mostrarse afectado. Camelot cayó. Sin embargo, eso se debió a múltiples errores, algunos de ellos cometidos por mí. Debido a su secreto, Altria no pudo establecer una relación de plena confianza con sus caballeros, sin importar lo muy devotos que ellos fuesen hacia ella, y al final terminaron guardándole rencor, algunos le abandonaron, otros la traicionaron, y más importante aún, su reina no estaba preparada para el peso que tenía que cargar. Guinevere, ¿verdad? Sí. La figura de la reina era tan importante como la figura del rey, o al menos, lo era en Camelot. La reina tiene una autoridad absoluta solo superada por la del rey y, en algunas monarquías, superior incluso a la del rey. En Camelot, el papel de Guinevere era proteger al país por un bien mayor, pero para ella el actuar como la reina fue convertirse en una parte mecánica que simplemente apoyaba al rey. No hubiera sido así si el rey Arthur hubiera sido un hombre tal y como se creía. Pero, al no serlo, ella solo podía actuar como una reina, ¿no es así? Exactamente. La reina ya no podía ser una mujer, tal vez ni siquiera podía seguir actuando como una humana. Tampoco quería poner más peso sobre Altria, considerando la situación en la que estaban.
ya que una pareja debe poder apoyarse el uno en el otro, Guinevere debió haber tenido la confianza suficiente como para tratar con Altria este tema, al menos eso hubiera aligerado un poco su carga, tal vez con algo de mi ayuda pudiéramos haber encontrado alguna solución. Pero en el momento en el que no buscaron una solución conjunta, y cada quien decidió seguir aguantando su respectiva carga por su cuenta, incluso cuando algunos de ellos no tenían la fuerza para hacerlo, podemos decir que su relación fracasó. Ella amaba a Altria, lo hizo por más de 10 años, y el que ese amor no pudiera ser correspondido, la destruyó lentamente a medida que la presión sobre ella aumentaba, así que al final, terminó apoyándose en quien sí podía corresponder dichos sentimientos, pero eso no era algo que ella debía permitirse, era un pecado, un tabú, y cuando todo salió a la luz, dicho error la destruyó junto con el reino, suspiró el mago al final. Shirou se quedó pensativo. Dijiste que querías crear una pareja de gobernantes que puedan actuar en conjunto de forma ideal, apoyándose el uno al otro. No me digas que piensas que yo. El mago dejó atrás la melancolía y sonrió mientras asentía. Lo captaste. Sí, mi objetivo es corregir mi más grande error en el pasado como hacedor de reyes. No haber preparado a Guinevere para la carga que sostendría. Para su sorpresa, el mago negó con su cabeza. No, mi mayor error fue conocer el destino y no hacer nada para intentar cambiarlo, simplemente porque no me importaba lo que les sucediera a quienes fueran víctimas de este. Una vez más, el mago sonrió, aunque Shirou notó algo extraño en esta sonrisa. Soy un incubo, un ser muy alejado de los humanos. Consumo los sueños de los humanos y puedo comprender esencialmente sus emociones, pero no puedo simpatizar realmente con estas. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me ayudas? Por primera vez, el mago de las flores mostró duda. Eso, no podría darte una respuesta clara a esa pregunta. Tal vez, después de tantos años en esa torre, algo cambió, tal vez me sienta responsable por mis errores, o, tal vez, solo estoy haciendo lo mismo de siempre. Merlín se encogió de hombros. ¿Lo mismo de siempre? Si ayudo a la humanidad a prevalecer, podrán seguir tejiendo historias para mí. Eso me beneficiaría enormemente, ¿no lo ves? No te ves muy seguro. No lo estoy. Luego su sonrisa despreocupada volvió una vez más. Pero mis motivos no son lo importante es que comprendas que no debes llevar todo el peso por ti mismo. Tienes personas a tu alrededor que, llegado el momento, te ayudarán, ya sea por una razón o por otra. Crea una relación de plena confianza con ellos. Un gobernante debe saber cuándo delegar y a quién delegar. Espera. ¿Realmente quieres que sea uno de esos gobernantes? Por supuesto, porque otra razón hubiera decidido intervenir si no fuera por eso. Ya has dado los primeros pasos por tu cuenta, yo me encargaré de darte aún más perspectiva y de brindarte las herramientas necesarias para que mejores por tu cuenta. Mis primeros pasos. Sacar a Caliburn, formar lazos de confianza con las personas a tu alrededor, de los cuales varios son seres de gran poder o autoridad, estudiar política. ¿No te has dado cuenta hasta ahora? Y yo simplemente seguí la corriente. Sí, eso es lo que lo hace más interesante. Con un porte teatral, Merlín explicó su punto. No hay un gran destino de gloria aguardándonos, sino enorme adversidad venidera, inmutable e imposible de esquivar. No hay grandes héroes alzándose para salvar al mundo, solo humanos luchando por sobrevivir. No hay grandes esperanzas o motivos para seguir luchando, en cambio, en la humanidad solo se siente una gran resignación general. Y, aún así, aquí estamos. Tu deseo, tus acciones, por muy inocentes e inmaduras que fueran, han logrado crear la corriente que ahora te arrastra, han forzado a fuerzas a actuar, han motivado a personas a actuar. Llegados a este punto, solo tienes dos opciones. ¿Cuáles? Ser arrastrado por la corriente que inconscientemente creaste y ahogarte, o utilizarla como impulso para llegar hasta aquí y alcanzar tus objetivos. Merlín señaló a la flor más grande que se encontraba al final del camino de las pequeñas flores. Hasta allí. Si las pequeñas flores son mis objetivos de menor importancia, entonces, ¿qué es esta flor grande? Es el objetivo final. ¿El objetivo final? ¿Cuál? Shirou preguntó confundido. ¿Forjar la espada? ¿Ayudar al Trouge?
Proteger a su hermana. ¿Cuál de todos? Te lo dije, no los veas como muchos objetivos diferentes, porque, para tu fortuna, todos tus objetivos se reúnen y forman esta flor. Se reúnen. En ese momento, Shirou se dio cuenta. La guerra del Santo Grial. Exactamente, proteger a tu hermana de los peligros de la guerra, forjar la espada para asegurar tu victoria y, finalmente, ganar la guerra para poder usar la Moncel y ayudar a la princesa. Todo se reúne en un mismo evento. Pero ese evento no será una guerra común y corriente, algo me dice que los Ghostliner no serán mis únicas preocupaciones. Si quiero alcanzarlo, debo aprovechar la corriente, eso es lo que quieres decir. Merlin asintió. Exactamente. Pero, ¿podré hacerlo? Solo, tal vez no. Pero, como dije, quiero crear una pareja de gobernantes ideales que se apoyen el uno al otro. ¿Pareja? Tranquilo, deja que yo me ocupe de esa parte, esta vez, me encargaré de que salga bien. Tú solo concéntrate en lo que sabes que debes hacer, solo asegúrate de algo, cuando el momento en el que esa carga sea demasiado pesada, confía en aquellos que te rodean y cuyos lazos sean fuertes. Si lo haces, estoy seguro de que no caerás. Shirou no pudo evitar mostrar una ligera sonrisa de resignación. Un reino inexistente no puede caer. Merlin también rió. Entonces, tómalo como una ventaja. Gracias. Gracias, Merlin, Shirou le agradeció con sinceridad. No había podido hablar de esto con nadie antes. Se siente como si la carga ya fuera un poco menos pesada. Merlin cerró sus ojos por un segundo y mantuvo su sonrisa habitual. No hay problema, vine aquí precisamente para esto. Después de todo, por algo soy el mago de la corte, ¿no es así? Shirou iba a decir algo, pero Merlin lo interrumpió. Tendrás una corte tarde o temprano. Shirou cerró su boca ante esa afirmación. Realmente no entendía lo que quería decir Merlin, él no era rey de nada. Pero el mago parecía estar confiado en que lo sería. Sea como fuere, Shirou había entendido aquellas cosas que Merlin había querido transmitirle, en este momento, no podía darse el lujo de cuestionar la corriente, tenía que aprovecharla. Entonces, ¿estás listo? Preguntó Merlin. ¿Listo? ¿Listo para qué? Para que empiece a instruirte. Pero, ¿qué me enseñarás? Afortunadamente, no política, eso se lo dejaré a tus maestros en la torre del reloj. Tampoco necesito preocuparme de enseñarte a manejar una espada, aunque podría darte unos consejos. Además de eso, hay varias cosas con las que puedo ayudarte, darte una diferente perspectiva del mundo, como pudiste ver, es una de las cosas que puedo hacer. No soy un maestro en el uso de tácticas, pero, con el tiempo, aprendes de todo un poco. Además, cosas como los fundamentos para dirigir y liderar a una nación también te serán útiles, Sí, supongo que algo de hechicería también. ¿Hechicería? La alineación de mi origen y elemento me hace extremadamente complicado el aprender hechicerías elementales. Si no se trata de estas, puedo arreglármelas más o menos, pero como la mayor parte de mi talento recae en las espadas, no podré ahondar en lo más profundo de otras disciplinas que no estén relacionadas con estas. Lo sé, pero todavía hay una cosa o dos con las que te puedo ayudar, y más importante, no me refería a enseñarte hechicería directamente, por ejemplo, ¿me prestas tus guantes? Shirou desconocía las intenciones del mago. Pero tampoco tenía motivos para rechazarlo, así que se los entregó y observó con curiosidad lo que éste hacía. Merlin empezó a alterarlos grabando unos extraños símbolos en estos. Por un momento, Shirou tuvo miedo de que estropeara el trabajo de Manaka. Pero era Merlin de quien estaba hablando, así que simplemente observó intentando comprender lo que hacía. El chico tenía suerte de no saber que, a pesar de que Merlin tenía confianza en su creación de objetos, realmente su habilidad estaba solo en el rango C. Creé esto para Altria hace muchos años, después de que Avalon fue robada. Necesita continuamente de una buena cantidad de energía mágica para mantenerlo activo, por lo que no es algo que puedas usar continuamente, pero gracias a que tus guantes ya mantienen ocultas tus armas, solo necesitarás usarlo en las batallas y, ya que no tienes las extraordinarias capacidades con las que ella nació, creo que tú le darás un uso mayor al que ella le dio en su tiempo, al menos, en su forma de barrera.
Después de observar su obra, el mago no parecía convencido. Cambiaré un poco el diseño, necesitas algo de protección extra. Cuando el mago terminó, los guantes no habían cambiado mucho, pero tenían algunas protecciones que antes no poseían. ¿De dónde sacaste los materiales? Un golem de 8 patas. Shirou los recibió y se quedó observándolos durante unos segundos. Bueno, ¿qué esperas? Pruébatelos. Ah, y también sostén tu espada mientras lo haces. Entiendo. Una vez más él se los puso y griega. ¿Qué debo hacer ahora? Preguntó el chico confundido. Cuando abres los bolsillos, solo tramites la energía mágica hacia la punta de tus dedos, ahora transmítela a todo el guante. Shirou lo hizo y dejó que Sword corriera por sus guantes. Pero, no vio que nada cambiara. ¿Hice algo mal? No, para nada, todo funciona tal y como debería. Aún más confundido, Shirou volvió a observar sus guantes, de nuevo, no veía nada en especial, sentía una ligera brisa y también podía sentir cómo su energía mágica estaba siendo drenada, pero nada más. Volvió a mirar a Merlin. ¿Seguro que no hay algo mal? Merlin asintió con seguridad. Totalmente. Una vez más, él observó sus guantes, pero, después de no ver nada extraño, él se rindió e intentó analizar el trabajo de Merlin con su análisis estructural y sus ojos místicos. «Eso es hacer un poco de trampa», se quejó el mago. «Era complicado que lo viera por mí mismo, literalmente», replicó el chico asombrado. Literalmente, él no podía verlo, o, mejor dicho, ya no podía ver su espada. Había estado tan concentrado en sus guantes que no se dio cuenta de que su arma había desaparecido. No, eso no era del todo cierto, no es que hubiera desaparecido en sí, sino que estaba oculta. En su día lo llamé, aire invisible, barrera del rey del viento, aunque, ahora que lo digo en voz alta, tal vez es un poco largo, dijo el mago pensativo. Puedes tratarlo como a una vaina de viento que cubre tu espada y la oculta para que no pueda ser reconocida fácilmente. Parece más como una especie de campo delimitado. Lo es. Se compone de múltiples capas de aire comprimidas a una presión increíblemente alta, esta distorsiona la refracción de la luz y hace que lo que está adentro sea completamente invisible. Lo actualicé un poco y también sirve como un sello de modo que no sean capaces de percibir el poder del arma que oculta hasta que éste sea liberado. La energía mágica que gasta no es exactamente poca, pero, con tus recursos actuales, debería de estar bien que lo uses continuamente durante las batallas, al menos, mientras no abuses de este. Esto, realmente puede ser muy útil. Incluso con su nueva apariencia, es bastante fácil notar el poder de Neo Calibur. El mago asintió. Y tiene más usos, además de ocultar tus armas, es una barrera que, bien utilizada, puede salvarte la vida, también puedes liberar el aire comprimido de diversas maneras, en cierta manera, es similar a la hechicería elemental de viento. También te servirá en caso de que consigas alguna otra espada famosa. Shirou sonrió agradecido. Gracias, aunque dudo que consiga algo más. Las reliquias de ese grado no se encuentran con facilidad en la actualidad, de hecho, el conseguir los fragmentos de Calibur, Merodach y Ascalon ya puede ser considerado casi un milagro creado por Gaia Yalaya. Y, si mis suposiciones no son infundadas, puede que haya más milagros. No por nada la voluntad del mundo no está escatimando en gastos en esta guerra, pensó el mago. De nada, espero que te sea útil. Lo será, incluso mi abuelo sin duda estará emocionado, aunque no se trate de una espada. Muramasa Sengo, ¿verdad? Shiro asintió. En este momento, él está aguantando, ¿verdad? La sonrisa de Shirou murió rápidamente después de escuchar esas palabras. Lo sabes. Merlin asintió. Mi abuelo me lo ocultó, y no lo descubrí hasta hace poco gracias a ella. El que no pudiera recordar claramente su propio nombre, ni los rostros de su familia, era una indicación de cuánto le ha afectado la podredumbre. Incluso con la protección de Lady Canon, su ancla al mundo no es adecuada y su posesión espiritual tampoco es perfecta. Además, a diferencia de otros seres que han alargado su vida artificialmente, mi abuelo no ha sobrevivido devorando la energía vital de otras personas, sino por su propia fuerza de voluntad. Shirou volvió a sonreír, pero era una sonrisa amarga.
Supongo que él ya lo sabe, pero no quería que me preocupara, imagino que por eso no me contó de que la pérdida de sus recuerdos era producto de la podredumbre. Menos 500 años, el que un alma humana sobreviva durante tanto tiempo sin haber obtenido algún tipo de inmortalidad y en condiciones tan precarias, es bastante impresionante. No obstante, todo tiene un límite. Sí. Poco a poco, su alma se ha ido degradando. Cuando no está despierto, se degrada un poco más lento. Es por eso que estoy intentando no molestarlo. Él también lo sabe, se está esforzando por durar hasta que el momento llegue. Shirou bajó su mirada. La última espada, será realmente la última en todo el sentido de la palabra. La última creación de mi abuelo. Como alguien que podía entender las emociones, pero no empatizar con estas, Merlin solo lo escuchó en silencio. Tengo que hacer que valga la pena. Su viaje de 500 años no puede terminar en fracaso. El mago asintió, no debe serlo, no si quieres triunfar. Rápidamente, el ambiente lúgubre se disipó gracias a la actitud del mago. Y, así, comenzaron sus clases express con el mago de las flores. Para Shirou, era una ocasión bastante única, era como si fuera capaz de entender gran parte de la vasta cantidad de información que le estaba transmitiendo el mago con una facilidad sobrenatural. Si tuviera que comparar a Merlin con alguno de sus profesores en la torre, ni siquiera el Melloi podía ser tan didáctico y, sin embargo, si era algún tipo de hechizo, parecía que se rompía si Merlin intentaba enseñarle algo que él no requiriera para ser un rey. En otra parte del laberinto. Pasos apresurados se escuchaban por los túneles. Uno de los dos se detuvo. Le faltaba el aliento y sus pulmones ardían. ¡Ah! El chico también se detuvo y lo miró con algo de pena ajena. Realmente, a pesar de que eres bastante joven, tienes una condición física realmente patética. A ver, el Lord quería responder, pero estaba ocupado recuperando el aliento. Incluso un estratega debe tener algo de resistencia, ¿sabes? ¿Por qué de repente comenzamos a correr?, preguntó finalmente el hombre, a pesar de que se había reforzado, todavía no podía seguir el paso del joven rey. Gil sonrió. Parece que los problemas comenzaron dentro del laberinto. Si no nos apresuramos, tal vez lleguemos demasiado tarde. El Lord se encontraba encorvado. Pero, después de escuchar esto, recuperó sus fuerzas y siguió recto. Entonces, vamos. Eso es bueno, los jóvenes deben tener ese tipo de comportamiento. Eres más joven que yo, replicó el Lord. Solo técnicamente. Ahora apresurémonos, realmente no podemos darnos el lujo de que nadie muera. Así que saca fuerzas de la nada si es necesario, profesor, tus alumnos están en problemas. A pesar de su estado fatigado, Uaber respondió sin dudarlo. No es necesario que me lo digas. Sigamos, estamos cerca, ¿verdad? Gil asintió, y ambos prosiguieron su camino. Nota de autor. Listo el capítulo. Me tomé un descanso para no quemarme mucho con la historia, y por eso tardó tanto en salir este capítulo. Me gustaría decir que el próximo no tardará tanto, pero, siendo realista, llega Navidad y Año Nuevo, más los eventos en los juegos, modo farming de ruletas activado, y realmente no creo que pase. Así que, en el mejor de los casos, saldrá antes de Año Nuevo, en el peor, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, y nos vemos en 2021. Ahora las preguntas. Alpacero 524. Bueno, Iria no tiene que encargarse de Fenrir, sino de Ati. Pero es poco probable que se detenga ahí. Giuseppe. Concuerdo, no puede ser como Emilia. Aunque tiene que ser tan adaptable como Emilia si quiere sobrevivir. Juan Deluxe. Lo sé. Pero después no explicas las habilidades de los sirvientes y pasa como con el anime de Apócrifa, que todo el mundo se estaba preguntando por qué Espartaco se podía convertir en una ojiva, o por qué Siete podía pelear como un sirviente contra Shirou, y ese tipo de cosas. Aún así, intentaré presentar las habilidades de forma que no parezca tan pesado. Ariadne Venegas. Oh sí, Shirou tiene una buena vista como humano. Pero, aún así, no creo que supere a una mira de francotirador, incluso con Magecraft, a menos que se trate de Milla. Y si bien es cierto que tiene un talento excelente para el tiro con arco, aún así, es diferente usar el arco para competir que, para un combate en movimiento contra seres sobrenaturales. La otra manaca está acá por capricho.
simplemente quería soñar y, al final terminó metiéndose en este lío. Gracias por la aclaración sobre los alineamientos, lo tendré en cuenta. En cuanto al autocorrector, tendré cuidado, aunque en el capítulo anterior, no me corrigió nada. Use la palabra ruinas en vez de runas porque Norma trabaja estudiando, de hecho, ruinas mágicas, como el laberinto. SG. Ok, en partes. 1. Me imagino que la información que el libro contiene sí la obtiene, pero que entienda o sea capaz de utilizar esa información es otra cosa. Es decir, si rastrea un libro de termofísica nuclear, probablemente tenga la información, pero no sea capaz de ponerla en práctica. También dependería de si el trazado juzga el libro y lo proyecta del mismo modo que las espadas. Recuerda que el trazado se limita a armas que puedan caer mínimamente en el concepto de espada o, a lo mucho, armamentos defensivos. No significa que no pueda proyectar otras cosas, pero probablemente no tengan las mismas características que las espadas cuando son proyectadas. 2. Probablemente pueda, pero requeriría de un gran entendimiento de lo que quiera alterar y de una gran destreza en la Magecraft de alteración. Depende mucho de las armas y de las habilidades que éstas requieran para ser utilizadas. Por ejemplo, si una no puede ser blandida con una sola mano, tal vez no pueda utilizar dos al mismo tiempo. O, en el caso de que otra necesite de mucha fuerza, pero la otra de mucha destreza, es probable que ambas características se opongan causando problemas en su cuerpo. Después de todo, el cuerpo de Chirou todavía es el de un ser humano relativamente normal. 3. No sé a qué te refieres con pelear con el instinto como Lancelot, pero no estoy seguro del antifaz de Medusa, si bien es cierto que para usarlo de forma correcta, tendría que saber pelear sin ver, dependería de si pudiera proyectarlo al mismo nivel que las espadas, ya que el antifaz no es un arma en sí. 4. Si soy sincero, no tengo idea. 5. Con Avalon, el barro no puede ni siquiera tocarla. Así que no se convertiría en alter. 6. Sigo el manga, aunque tengo que retomarlo porque lo ha dejado de lado. Sin embargo, hasta donde recuerdo, todavía no se ha revelado qué es. 7. Los códigos místicos son armas, o equipamiento de apoyo, que crean los magus para diferentes situaciones. Mientras que las armas conceptuales se crean a través de, como su nombre dice, conceptos, los cuales utilizan. La diferencia radica en, básicamente, su uso. Los códigos místicos pueden usarse para diferentes cosas, pero las armas conceptuales se utilizan únicamente para manifestar un concepto, un fenómeno predeterminado en la realidad. Es un poco complicado de explicar. Mi opinión. 1. Antes de pensar ejecutar una ruta unificada, necesitaría un enorme background de fondo para que fuera consistente. El interés amoroso dependería de cómo establezca el antecedente y el rumbo de la historia. En mi caso, siempre me ha gustado el Chirouxaltria, y ya que no se trata tanto en la historia original de forma verdaderamente romántica, ahondaría en eso. Y, si me pongo a contestar lo demás, terminaré escribiéndote la historia, así que es mejor que me detenga aquí. Al menos, hasta que decida escribir algo similar. 2. No, todavía no la he visto. Gracias por las ideas, las tendré en cuenta. Ya había pensado en la primera y, de hecho, en este capítulo verás un poco de esta. Sin más que decir, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.